Jóvenes, buenos días todavía. ¿Cómo están? ¿Están despiertos? Buenos días. Buenos días. Buenos días, buenos Buenos días, días. buenos días. Buenos días. Ya, profe. Buenos días, profe. Bueno, espero que estén súper bien, tanto de salud como con su familia, como con los ramos. ¿Ya? Espero que esta modalidad online no los tenga muy afectados y nos estemos adaptando todos y ojalá que no estén demasiado estresados con todo esto. ¿Ya? Bueno, ¿a qué venimos acá? Bueno, bueno, a menos que me haya equivocado de asignatura, esto es base de datos. Y la idea es seguir guiándolos a ustedes en este largo camino de cómo aprender a hacer bases de datos. ¿Ya? Ustedes ya saben, ya lo hemos discutido bastante, que generalmente las bases de datos es una cosa paralela a un desarrollo de software, pero que es muy, 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 muy importante. Es fundamental, de hecho, poder hacer que las bases de datos estén bien hechas, bien creadas, que funcionen bien y para que eso sea así tienen que estar bien modeladas y bien entendidas el problema. Y justamente lo que hemos hecho desde el principio del semestre hasta ahora es, aparte de las cátedras donde yo les cuento cosas, yo les he dado un caso ya llevamos como 3 semanas haciendo eso, que es el caso de la clínica jurídica. Y en particular para ese caso yo les pasé un texto que ya les he comentado antes, que es un texto que es 85-90% real. Solamente se sacaron algunas cosas que eran puras complicaciones que no vienen al caso. Y la idea es que ustedes han ido nutriendo, han ido sacándole brillo, han hecho que este pollito, digamos, crezca y se vuelva un software, digamos, o una base de datos bien crecida y bien formada. Y es un poco la idea. Y lo que hemos hecho es, ustedes lo han modelado, lo han entendido, hicieron el diagrama de entidad de relacionamiento. Después, a partir de eso, lo traspasamos a un esquema relacional, siguiendo un poco la línea de que estábamos revisando en las cátedras. Y la semana pasada yo les publiqué eh, un, un par de párrafos de texto que tienen que ver con una muy buena costumbre que yo espero que a ustedes se les pegue de aquí al futuro, en adelante, y no solamente en base de datos, sino que en software también y en otras actividades, que es el simple hecho de poner a prueba lo que ustedes hacen. El hecho de yo construir algo, idear algo y empezar a pensar en situaciones que pueden poner a prueba eso que yo creé y ver si realmente lo que yo creé soporta ese tema. Es tan fácil como cuando uno programa y hace un programa que haga una cosa muy simple, no sé, contar el Fibonacci, no sé, detectar el enésimo Fibonacci o calcular el factorial o hacer un sistema que haga lo que sea. Es muy buena costumbre que ustedes incluso antes de empezar a programar, incluso antes de finalizar, antes de todo, hacer los casos de prueba. Porque se supone que si uno empieza a hacer algo, un software, un sistema, una base de datos, uno tiene más o menos claro las cosas que debe cumplir. Si yo voy a implementar una función para calcular el Fibonacci o la factorial, incluso sin haber empezado a hacer eso, yo ya sé lo que tiene que hacer la función. Si yo voy a hacer un sistema, yo antes de empezar a hacer el sistema ya tengo una película bastante clara de lo que tiene que hacer el sistema. Y con ese conocimiento yo ya puedo empezar a hacer casos de prueba. En el caso particular de la clínica jurídica, yo les puse como un texto que era como una historia de una página, parece, donde tenía varias situaciones. Que una persona llegaba y después esa persona se convertía en estudiante y que habían casos. Había un caso, me acuerdo, que no llegó a ninguna parte, otro caso que se llegó hasta el final, etcétera. Entonces la idea era que ustedes, a partir de esa narrativa, ustedes vieran si eran capaces de plasmar esa narrativa en el modelo relacional que ustedes crearon a partir del modelo de entidad de relacionamiento, a partir de su entendimiento del problema. Si eso funcionó, felicitaciones, lo hicieron bien, o sea, si pudieron
representar que doña Juanita, parece que se llamaba, primero era una persona que venía con un caso, pero que después se transformaba en estudiante, o que el Diego parece que llegó 2 veces, o que los estudiantes iban tomando casos y que habían distintos abogados y que en distintas especialidades. Si lograron representar todo eso, bien, pues, bien. En este tema del software y de las bases de datos, sinceramente hay 1 millón de formas de hacer las cosas. De esas millón hay 500.000 que son malas y que, chao. Pero de las que faltan, de las que sobran, digamos, de las 500.000 que están buenas, bueno, las únicas diferencias son, no sé, en buenas prácticas, en términos de estilo, etcétera. Pero si a ustedes les resultó y están en ese 50%, está bien. Tal vez les va a faltar afinar, no sé, consideraciones de calidad o tal vez de estilo o buenas prácticas, pero en general si lograron hacerlo, bien. Ahora, si no lo lograron a la primera y simplemente se quedaron en pausa, yo lo que hubiera esperado en ese caso es que ustedes iteraran, volvieran al principio, reentendieran el problema y volvieran a hacer todo el proceso para regenerar un modelo relacional nuevo o modificado que pudiera absorber toda la narrativa que les entregué. Y si no les resultó ahí, bueno, de nuevo y de nuevo y de nuevo, hasta que en algún momento les va a tener que resultar. Puede que les resulte a la primera, o puede que les resulte a la octava. Así es el entendimiento de este tipo de cosas y ustedes ya han pasado por esto, ustedes ya pasaron por Progra y todo lo que significa pasar por ahí, el hecho de que los programas no funcionen y que tengan que revisar y al final puede que sean cosas muy sencillas como que faltó un punto y coma o un dos puntos o lo que sea, o pueden ser cosas más profundas que la lógica de lo que ustedes están haciendo está incorrecta. En el caso de los modelos relacionales es lo mismo. Hay veces que uno malentiende algo y eso arrastra un montón de consecuencias y hace que las tablas estén más definidas. Que la clave primaria no sea la que tenga que ser. Que me faltó una llave foránea, no sé, etcétera. Y eso uno cómo lo detecta con los casos de prueba. Porque uno lo que no quiere hacer es detectar eso ya cuando llegó al final del periodo, ya cuando estamos a punto de entregar el software o la base de datos o lo que sea. Detectar ahí un problema es muy costoso. A ustedes les conviene detectar cualquier problema lo antes posible. Y es una muy buena práctica cuando todos, de hecho, hacemos algún modelo y lo tengo, y lo dibujé, muy bonito, lo imprimí, lo pegué en la pared, y empezar a mirarlo y empezar a pensar casos, situaciones que funcionan y situaciones que no funcionan. Porque todos los modelos tienen situaciones en las cuales no van a funcionar. Pero lo importante es que esos casos en los que el modelo no funciona correspondan a los requerimientos del software que estamos creando. O sea, por ejemplo, en el caso de la clínica jurídica, bueno, ustedes saben las cosas que funcionan, pero cosas que no funcionan, por ejemplo, es el hecho que un abogado tenga 2 especialidades, por ejemplo. Uno podría mirar el esquema relacional y decir, mi sistema no soporta eso, pero uno tiene que pensar también que el problema está hecho de esa forma. Entonces, está bien que el modelo no lo soporte porque el problema o la situación que yo estoy resolviendo no lo requiere. Mucho peor sería el que a mi esquema, mi modelo relacional, le falte el hecho de que los abogados tengan especialidad. Si eso sucediera, está malo, básicamente. Tiene una falla. Porque el problema explícitamente dice que los abogados tienen especialidad. Entonces, si su esquema no soporta una especialidad, hay que volver al inicio, o tal vez no al inicio, pero hay que volver y volver a iterar hasta llegar hasta un modelo relacional que cumpla todas las cosas que yo quiero lograr. Entonces, en resumen, es muy buena práctica y ojalá la usen de ahora en adelante de ponerse casos. ¿Ya? Piensen, no es necesario ni siquiera escribirlos. Simplemente miren su creación y pónganla a prueba en su mente. Si quieren lo escriben, obviamente, pero es una muy buena práctica. ¿Qué es lo que falta? Ustedes se supone que ya tienen en papel por lo menos las tablas,
la estructura de las tablas, ustedes ya tienen una cosa que se llama el diccionario de datos, que es básicamente decir para cada tabla cuál es su razón de ser, de qué se trata, qué columnas tiene, qué significa cada columna y si son llaves primarias o si son llaves foráneas, si tienen alguna restricción de unicidad, etcétera. Entonces ustedes ya deben tener esas dos cosas. Entonces, en este punto, lo que vamos a hacer, vamos a diverger un poco respecto al material del curso de los semestres anteriores. Y lo que yo les voy a enseñar ahora, en esta sesión, es qué hacer con eso. ¿Ya? Porque yo espero que lo tengan. O sea, si eso no lo tienen aquí y ahora, bueno, van a tener que estar de oyentes nomás. ¿Por qué? Porque yo les voy a dejar un desafío para de aquí hasta la próxima semana. Porque dejárselos de hoy día para mañana sería muy cruel. Lo que vamos a hacer hoy día es empezar a aprender qué hacer con esa información que ustedes tienen en papel. O sea, si yo tengo una tabla que dice, el caso típico, empleado, y el empleado tiene nombre, tiene root, y el root es su clave primaria, imaginemos que es la root es su clave primaria, y no sé, y tiene un par de atributos más. ¿Qué hago con eso? Entonces, lo que vamos a hacer es lo siguiente. Deme un segundo para ordenar mis pantallas. Ya. Como ustedes deben estar adivinando, nosotros en algún momento del tiempo, todo esto que estamos haciendo en papel, hay que transferirlo a un sistema de administración de base de datos. Y es una cosa que ustedes ya lo vieron, por lo menos teóricamente. ¿Ya? Entonces, la pregunta es, ¿cómo? ¿Cómo damos el salto cuántico de estar aquí, que estamos en un modo analógico, básicamente en papel y monitos, a un sistema de administración de base de datos ya como tal, formal? Entonces, como paso normal para hacer esto, generalmente lo que sucede es que ustedes deberían o conectarse a un sistema de base de datos que ya existe, es que eso es lo normal en las empresas, digamos. Bueno, y en la U tenemos muchas bases de datos, sistemas de administración de base de datos. O lo otro que también se hace, o que ustedes pueden hacer, y que seguramente van a tener que hacer porque tienen que hacer el taller y todo eso, es instalar un sistema de administración de base de datos en su computador, o en un computador por ahí que tengan cerca. ¿Ya? Seguramente el ayudante en algún momento les va a decir que tienen que hacer tal cosa o instalar Postgres, que es una del sistema de administración de base de datos. ¿Ya? Que es lo que vamos a usar este semestre, en términos concretos. Pero antes de complicarnos con todo eso, porque si me pongo a decir que instalen Postgres y que hagan eso va a ser un lío, lo que vamos a hacer es un paso intermedio. Yo ayer configuré un Postgres para el uso masivo de todos y lo dejé como abierto para que todo el mundo pueda hacer cosas ahí. Entonces lo que vamos a hacer hoy es usar una cosa que se llama la consola de práctica. ¿Ya? ¿Qué es esto? No es nada más ni nada menos que un lugar donde ustedes van a poder escribir cosas. Cualquier cosa. Y ejecutarla. Cuando apretan el botón de enviar, todo lo que ustedes escriben ahí se envía al servidor. El servidor se lo envía a la base de datos y la base de datos lo procesa y nos envía de vuelta, bueno, lo que sea que sea el resultado de lo que está escrito ahí. En este caso, si yo mando eso, me dice que es un error de sintaxis porque no entiende el jerigoncio que yo le escribí acá. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? En particular, yo voy a hacer un ejercicio muy tonto. Muy tonto, es el máximo zoom que tengo acá. Y vamos a hacer el típico ejemplo de empleado. Que es para que todos entendamos, partamos con un ejemplo muy simple. A partir del problema que nosotros leímos, imagínense que leímos un problema, nosotros determinamos que en mi problema hay una entidad que se llama empleado y que por lo tanto yo la modelé, mi diagrama entidad de relacionamiento, puse la cajita empleado y le puse las pelotitas que tienen que ver con el root,
con su nombre. ¿Qué otro atributo puede tener una persona? Una estatura, peso en kilogramos. Ya. Entonces, imaginémonos que nuestro problema tiene esta entidad. Obviamente, como parte del proceso, yo pesqué esta entidad y terminó siendo tabla. Em, em- empleado con root. Bueno, voy a escribirla así para indicar que esa es la llave primaria. Tiene nombre, tiene estatura y tiene peso en kilogramos. ¿Ya? Ok. Y yo podría, a partir de eso, hacer el diccionario de datos, o sea, esa hojita donde está la tabla que me dice para qué sirve la tabla, bueno, cómo se llama, sus columnas, y si las columnas, bueno, los tipos de datos de cada una de las columnas, y si son clave primaria, clave foránea, si son únicos o no null, etc. Entonces, tratemos de hacer esto. El root, en términos concretos, es un string, ¿ya? Porque uno puede pensar que el root es un número, pero hay gente que tiene root que termina en K. Entonces, si uno considera todo el root como una sola entidad, es un string, ¿ya? Y es como lo trata Biny, por ejemplo, el banner. Nombre, obviamente, es un string. La estatura, ¿en qué lo vamos a medir? ¿En metros? ¿En centímetros? Si la medimos en metros, entonces la estatura es un número flotante. Si la medimos en centímetros, podemos hacer un truco y que sea entero. Los enteros son más fáciles de manipular que los números flotantes. Los números flotantes en general tienen la mala suerte de que son complicados, por ejemplo, cuando uno hace comparaciones. Si uno quiere saber si un número flotante es igual a otro, es un caos. Y el peso en kilogramos, no sé, tal vez aquí vamos a tener que ser un número flotante. ¿Ya? ¿Qué hago con esto? Bueno, como les decía al principio, mi objetivo es transformar esto, meterlo a la base de datos. Meterlo a la base de datos. Y para eso lo que yo tengo que hacer es aprender cómo la base de datos entiende las cosas que yo le quiero decir. Y para hacer eso, ustedes tienen que aprender una cosa nueva que es equivalente a cuando ustedes llegaron a la U y estaban con álgebra, cálculo, el que sea, y ustedes solo dominaban hablar humano, español. Después cuando pasaron por Progra, aprendieron algún lenguaje de programación y su mente empezó a cambiar. Progra avanzada, otro lenguaje de programación, otras cosas más abstractas y su mente sigue cambiando y su mente va a seguir absorbiendo nuevas formas de comunicación. En particular, para hacer la interacción con las bases de datos, desde hace años, en las bases de datos relacionales, que lo que hacen es basan su forma de operar en las relaciones que yo pongo adentro. Acuérdense que relación es la tabla, ¿ya? Lo que ustedes van a aprender es un lenguaje que se llama SQL. Y que significa lenguaje de consulta estructurado, ¿ya? Entonces, el SQL es fácil. Es fácil aprender SQL porque no tiene mucho. La dificultad es cómo expresar los problemas en SQL. Porque no es un lenguaje como Python, como Java, como C, como C++, como el Assembler. No es un lenguaje imperativo, en que hay una secuencia determinada de acciones que yo tengo que seguir. En SQL lo que yo generalmente escribo es lo que yo quiero extraer. ¿Ya? Puede que no les haga sentido actualmente, pero les va a hacer sentido pronto. ¿Ya? Entonces, para que esto funcione, lo primero que yo tengo que aprender es cómo yo en SQL escribo la creación de mi tabla empleado. Y es relativamente simple. En SQL se escribe así: create table empleado, paréntesis, paréntesis, punto y coma. ¿Ya? ¿Qué significa eso? Esa jerigonza que está ahí.
Significa que si yo ejecutara esto, yo le estoy diciendo al motor de la base de datos que yo quiero crear una tabla que se llama empleado. Y en este caso es una tabla que no tiene nada, está vacía. O sea, la relación va a estar vacía, no va a tener nada, pero va a existir. Esta tabla es bastante inútil y la idea es que las tablas adentro tengan sus atributos. En el caso particular, voy a transcribir los atributos que están ahí marcados. Nombre, estatura en centímetros y peso en kilogramos. Ya. De a poco. Si tratamos de ejecutar esto va a salir un error porque le faltan muchas cosas. En particular, cada atributo tiene que tener un tipo. Es el tipo de la variable. ¿Ya? Este es como un lenguaje que es como Java, ¿ya? O como C++, en que las variables tienen que tener un tipo. Acá los atributos tienen que tener un tipo y es lo normal que hemos estado pensando desde el principio. ¿Ya? En el caso del root, nosotros dijimos que era un string, así que acá le vamos a poner tipo de dato texto. Nombre, texto. Estatura en centímetros, entero. Y peso, float. ¿Ya? Para los que están entrando en crisis de que por qué puse texto y por qué puse float, tal vez sepan un poco más, pero después vamos a discutir los tipos de datos que puedo usar. ¿Ya? Y que a veces dependen de la base de datos que estamos usando. En particular este es Postgres, así que vamos a usar tipos de datos que son amigables con Postgres. ¿Ya? En caso particular el texto es mi preferido cuando tengo que ver con manipular strings. ¿Ya? Ok, yo técnicamente tengo acá una definición completa del SQL necesario para crear la tabla empleado. Si ejecutara esto, lo más seguro es que funcionaría. Ahora, ojo, ustedes la consola que están viendo allá atrás es un espacio común. Todas las personas que puedan entrar a la consola, y bueno, de ahí les voy a dar el URL para que puedan entrar también, todas comparten el mismo espacio. Entonces, si, no sé, pues, Juanito hace algo, yo lo voy a poder ver. Si yo hago algo, todos ustedes lo van a poder ver. Y una consideración muy importante es que las tablas dentro de una base de datos y la consola está conectada a una base de datos, ¿ya? Las tablas tienen nombres únicos. Así que si yo ejecuto esto, ustedes no van a poder ejecutar esto mismo. Les va a decir que la relación ya existe. Entonces, de ahora en adelante, siempre que usen la consola, por favor, pónganle aquí adelante un prefijo que los identifique a ustedes. Por ejemplo, yo voy a poner arroz empleado. ¿Ya? Mi nombre, mi apellido. Entonces ustedes van a saber que esta tabla la creé yo. Si yo veo, no sé, J algo, yo voy a saber que J algo fue el que creó la tabla. Porque si crean, repito, si crean la tabla empleado hacia secas y todo el mundo crea tablas empleadas a secas, el único que va a poder crear la tabla empleado a secas es el primero. ¿Ya? Ok, veamos si esto funciona. Crucemos los dedos. Copiar, pegar. Miren qué bonito se ve ahí. Enviar. Fíjense que no dio ningún error. Dijo solo tuplas afectadas. O sea, básicamente, ok. La creé. Listo. ¿Qué hacemos ahora? Bueno, podríamos seguir creando el resto de las tablas. Este es el mecanismo para crear la tabla de forma muy simple. Hay dos cosas que estamos dejando de lado. Bueno, en particular, una, que son las restricciones. Acuérdense que nosotros tenemos las relaciones, que son las tablas, pero las tablas, entre ellas se arman relaciones, bueno, y las tablas también internamente tienen restricciones. ¿Ya? Clave primaria es una restricción que tiene que ver con el hecho de que ninguno de los elementos puede ser null y tampoco pueden estar repetidos. Clave foránea significa que yo exijo que si yo voy a poner un elemento en cierto lugar, ese elemento tiene que existir en otra tabla. Not null significa que un elemento o una columna no puede tener valores que sean nulls. Únicos. Es como la clave primaria, pero no es clave primaria en el sentido de que los elementos de esa columna no pueden repetirse. Todavía no estamos viendo eso. Ya, simplemente estamos
haciendo que una tabla nazca. Y mi tabla nació. Se llama arroz empleados. Y es muy bonita, tiene 4 atributos. Espero que crezca en un futuro y llegue a ser una tabla con título profesional. Pero por ahora existe. ¿Ya? La tengo aquí en mi blog de notas. Ok. ¿Cuál sería el siguiente paso? Normalmente uno cuando tiene un esquema, uno tiene la hoja con todo escrito, uno lo que hace es crear todas las tablas, 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 tablas. ¿Ya? Y el siguiente paso generalmente es poblar dichas tablas con datos. Datos. Empezar a llenar las tablas con datos, porque generalmente los sistemas no funcionan cuando las tablas están vacías. Por ejemplo, un sistema cualquiera requiere una tabla con usuarios para que puedan entrar, incluido el administrador del sistema. Entonces, para que el sistema parta, no puede partir, por ejemplo, con la tabla de usuarios en blanco. Tiene que tener algo adentro. ¿Ya? O no sé, si es un sistema como el Biny, tiene que, no sé, partir, por ejemplo, siendo una tontera, con las carreras insertas en la tabla de carreras. Y así. En general, la mayoría de los sistemas no funcionan con las tablas en blanco, sino que tienen que tener algún tipo de información previa. Entonces, lo que yo voy a hacer es borrar esto y volver a mi blog de notas. Entonces, yo en mi base de datos ya tengo creada la tabla. Yo sé que se llama root de empleados y a menos que alguien me la borre en este instante de tiempo, yo sé que existe. Entonces, como les decía, lo que me falta es insertar información adentro, insertar datos, de hecho. ¿Ya? Y para eso usamos el segundo comando de SQL, uno de los más usados en el universo, y que para insertar información se llama insert. Into. Entonces, aquí lo que viene es el nombre de la tabla y como a uno le gusta ahorrar tiempo, ya. Y aquí hay que empezar a tener cuidado en cómo uno escribe las cosas. Ya. Miren, voy a escribir la orden completa y de ahí vamos a discutir variaciones. Ya, nombre, estatura, peso. 999. Juanito, estatura en centímetros, 1,73 m. Y peso en kilogramos, 77 kilos, ligeramente. Ya. Esta es la forma estándar de escribir una inserción. La inserción se compone, bueno, de la palabra inserinto, que esto es mandatorio para que el motor sepa de lo que estamos hablando. Y también lo que viene después, que es mandatorio, es el nombre de la tabla donde yo voy a insertar los elementos. Ya, en este caso, la tabla que existe y que yo creé un poquito más arriba. Después, lo que es mandatorio es lo que viene acá. Ojo que yo lo escribí en 2 líneas por comodidad, pero esto puede ser perfectamente una sola línea o puede ser cosas absurdas como eso. Da lo mismo. Es como cuando uno escribe en un lenguaje de programación, al final la indentación o los espacios que uno use son parte del estilo y de la calidad del código que uno escribe. Pero esto es mandatorio, el hecho de decir que yo quiero insertar en la tabla, quiero insertar estos valores. Estos valores. Entonces la gran pregunta siempre es, ¿en qué orden yo escribo lo que yo voy a insertar? Acá. En este caso en particular, yo usé una variación de esta orden en la cual yo especifico acá entre paréntesis el orden de los elementos que quiero ingresar. Y si se fijan, por cada uno de los atributos que yo puse, hay un correspondiente valor. Ahí. Momento. View, wrap. Ya. Pip, 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 pip. Y
el peso en kilogramos se quedó por allá. ¿Ya? Pero se entiende. Entonces, si yo utilizo esta variación, de partida, la cantidad de elementos que yo quiero agregar, obviamente tiene que coincidir con la cantidad de columnas que yo quiero afectar. ¿Ya? ¿Y se entiende? Esto nos permite incluso cambiar el orden en el cual yo escribo las cosas. Yo, por ejemplo, podría haber puesto el root al final. Y mientras que yo hubiera... Y es perfectamente válido siempre que yo también el valor del root lo hubiera puesto al final. ¿Ya? Y es totalmente equivalente y no hay ningún problema. Es lo mismo. Hay una variación que yo he visto que a los estudiantes les encanta usar y que es esta. Pip. Insert into empleado, tanto entre errores empleado, los valores. Está bien, esta variación también está correcta, pero tienen que tener mucho cuidado con el orden, porque si ustedes escriben esto de esta forma, le están diciendo a la base de datos que quieren que las cosas se inserten en el orden en que están definidas. En este caso, ese orden. ¿Ya? Si es que sucediera de que es una tabla que tiene alguna edad y ha sido modificada, por ejemplo, y se ha reordenado sus atributos, porque puede suceder, esa consulta o esa inserción que está ahí definida ahí abajo ya dejaría de funcionar. O peor, imagínense que por el tiempo se invirtieron los órdenes del root y el nombre. Imagínense, si yo ejecutara esta inserción tal cual, la base de datos consideraría que el root es Juanito y que el nombre es 99 no sé cuánto. ¿Ya? Entonces, por ese motivo en particular y por el hecho de que no es explícito, yo les voy a pedir que por favor de ahora en el futuro y en su vida profesional también, siempre usen la variación donde se especifica las columnas en forma explícita. ¿Ya? Es una buena práctica. Y aparte que estoy seguro que en el, no sé, la mitad de las veces, el 50% de las veces donde ustedes hagan inserciones, muchas veces no van a estar afectando todas las columnas de la tabla. Hay veces en que a ustedes les va a interesar insertar, por ejemplo, un elemento sin especificar, por ejemplo, la estatura. Entonces van a tener que, por ejemplo, borrar esto, ¿ya? Pero si ustedes no especifican las columnas, es complicado. De hecho, no se puede. ¿Ya? Entonces tienen obligatoriamente que especificar las columnas. ¿Ya? Bueno, así funciona el insert. Insert, la palabra mágica insert into, el nombre de la tabla, entre paréntesis todas las columnas que ustedes quieren afectar, después la palabra clave values y después entre paréntesis todos los valores que ustedes quieren ingresar. Y vamos a ver si lo que les dije es verdad o no es verdad. Pip. Bueno, se ve terrible, pero no importa. Y efectivamente me dijo una tupla afectada. Eso significa que el insert funcionó, se realizó y afectó a una tupla. Ahora uno podría en este punto empezar a cuestionarse. ¿Qué pasa si aprieto enviar de nuevo? Obviamente lo que está aquí como texto se envía de nuevo al servidor, pero ¿me generará algún error? Porque al final el empleado, yo como que lo pensé pensando en que el root es único, ¿ya? Pero todavía no incluyo ninguna de esas cosas. Entonces, ¿será la base de datos suficientemente inteligente para ver eso? Y la verdad es que no, ¿ya? Yo en este momento estoy presionando el botón y cada vez que lo presiono se está realizando una inserción y una inserción, etcétera, etcétera, con los mismos valores, básicamente. ¿Ya? Obviamente que en este punto ustedes quieren ver qué hay adentro de la tabla. Y para eso se usa la orden más usada. Uno vive haciendo select, que es la orden que yo les voy a mostrar ahora. Y vamos a hacer esto muy simple, ¿ya? Síganme la corriente. Select asterisco from, perdón. Ahora sí.
Muy simple, esto significa seleccióname todo, de ahí vamos a ver qué significa eso en particular, de forma específica, desde la tabla empleado. Copio, pego, copio acá y envío. Y fíjense, lo que salió para abajo fueron 18 elementos, que fueron las 18 veces que yo apreté el botón enviar. Entonces, ¿qué es lo que tenemos? Tenemos una tabla que tiene 1, 2, 3, 4 columnas en las cuales hay 18 veces ingresada la misma información. Ahora ustedes pueden empezar en este punto a entrar en cuestionamientos porque en el material en algún lado decía que todas las tablas tienen llaves primarias. Aquí tenemos una tabla que no tiene llave primaria. ¿Ya? Y eso es lo que vamos a hacer ahora. ¿Ya? Para hacer esto, bueno, técnicamente yo les podría enseñar lo que ustedes tienen que ejecutar para poder modificar una tabla, ¿ya? Pero lo que vamos a hacer es, voy a aprovechar de enseñarles cómo borrar una tabla, ¿ya? Porque yo lo que quiero hacer es recrearla. Entonces, lo primero que yo voy a hacer, y es un paso que no es necesario que hagan, pero es interesante, es aprender a cómo yo borro cosas desde una tabla. Imagínense que yo tengo elementos, por ejemplo, estos 18 elementos que me están molestando, y que yo quiero eliminarlos de mi tabla porque me molestan. Yo tengo que usar un comando que se llama delete from la tabla. ¿Ya? Hay más cosas que se pueden escribir acá, la verdad. Pero por ahora, dejémoslo así. Si yo ejecuto esto, 18 tuplas afectadas. Borró todos los elementos de la tabla, pero no borró la tabla. Ya, borró el contenido. Si yo soy curioso y quiero ir a mirar qué cosas hay en mi tabla o qué quedó, fíjense, hay 0 elementos. Está la estructura de la tabla, pero está vacía, totalmente vacía. Entonces recuerden que lo que yo quiero ahora es como devolverme a rehacer la tabla, ¿ya? Y solo para que ustedes miren, imagínense que yo por error voy a reejecutar eso que había ejecutado, ¿ya? Y lo trato de ejecutar, y me dice, ups, la relación tanto ya existe. Entonces, lo que me falta es borrar la tabla. Y eso se hace con otra orden que es distinta a la de borrar el contenido de la tabla. O sea, el delete from lo que hace es borrar tuplas desde la relación. Pero si yo quiero borrar una tabla, tengo que decir drop table. Errores empleado. Y en SQL tiene la costumbre de que muchas cosas se llaman drop. Drop, drop, o sea, dejar así, lanzar. ¿Ya? Después van a ver que hay un drop table, drop database, drop function y un montón de otras cosas más. ¿Ya? Ok, 0 tuplas afectadas. Significa que fue un éxito. Veamos qué pasa si yo trato de hacerle select a esta tabla. La relación, bla, 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 no existe. O sea, básicamente se murió. ¿Ya? En este punto quiero devolverme a mi definición de tabla empleado para empezar a agregar aquellas cosas que le hacen falta. En particular, lo que más me preocupa es la llave primaria. Porque ya vimos que recién yo apreté el botón 1.000.000 de veces y me permitió agregar el empleado 1.000.000 de veces y es una cosa que no debería haber sucedido. Y no es que nosotros después, cuando tengamos el software o la aplicación, no es que nosotros desde el software o desde el código nosotros nos preocupemos de eso, sino que yo lo que requiero es que la base de datos siempre esté en un estado consistente y que la base de datos eh, sola se preocupe de mantener su consistencia. Y eso se hace en particular con el asunto de la llave primaria. Se puede hacer de dos formas, miren. Cuando yo tengo llaves primarias que son simples en términos de que son una sola atributo, una sola columna, lo más fácil
es escribir acá, primary key. ¿Ya? Si yo le escribo de esa forma, le estoy diciendo al motor de base de datos que quiero que esa columna sea la llave primaria de la tabla. Y vamos a probar qué pasa con esto. Ya, enviar, ok, tuple afectado, o sea, existe. Si yo quiero mirar qué hay adentro, obviamente no hay nada, pero existe, fíjense, existe. Y si yo quiero insertar elementos, yo lo inserto. Ok, una tuple afectada, se le insertó. Ahora la pregunta es, ¿qué va a pasar cuando yo presione el botón nuevamente? Recuerden que la vez anterior yo apreté el botón 18 veces y no hubo ningún problema. Pero si lo aprieto por segunda vez, cambia el cuento. Me dice, hay una violación de unicidad, hay un valor de llave duplicado para el constraint, bueno, eso no importa. Detalle, la llave con el root tanto ya existe. Entonces, la base de datos se está cuidando y no importa yo cuántas veces apriete el botón, nunca jamás en la vida va a permitir que en esa tabla haya un personaje con el mismo root. Puedo cambiarle el root, obviamente. Y ahí funciona. Y si yo de hecho hago el select, ahí están los dos Juanitos con root distintos. Y funciona. ¿Ya? Yo les decía que hay otra forma de definir la llave primaria. Mira, lo que vamos a hacer es el drop table y lo que hace es erradicar la tabla, incluso si tiene datos, simplemente la borro. En el caso que tengan una llave primaria que es compuesta, que tenga más de un atributo, la forma fácil es escribirla acá abajo con una coma, y si no me equivoco, constraint, primary key, root, coma, por ejemplo, nombre. Creo que eso es correcto. Vamos a ver si es que no me he equivocado. Ah, me faltó. Constraint pk. Ahí está. Constraint pk. Ya. ¿Por qué le puse pk? Porque el constraint es en inglés de restricción. Las restricciones tienen un nombre, en este caso se llama pk, y el tipo es llave primaria que involucra dos cosas, el root y el nombre. Entonces, en este caso, como ustedes ya saben, esto significa que esta tabla quedó configurada de forma de que la combinación root-nombre no se puede repetir. Pero si yo trato de ingresar mucha gente con el mismo root, que se llame Juanito, Juanita, María, no sé qué, va a permitir que se haga. Pero si yo trato de ingresar un root con Juan y después otro mismo root con Juan, no lo va a permitir. Ahora, obviamente no tiene mucha lógica. Lo más lógico es que yo simplemente lo diga de esta forma. Pero para cambiar tengo que borrar la tabla empleado. Borro la tabla empleado. Ya la borró. Y vuelvo a ejecutar la orden. ¿Ya? Ahí está. Y eso tiene el mismo efecto que haber puesto acá arriba primary key. El mismo efecto. ¿Ya? Ahora generalmente es cosa de estilos. Si a ustedes les gusta escribir de más, pueden escribirlo ahí. Si no, si cuando no es obligatorio les gusta escribir esto acá arriba, también totalmente estiloso. ¿Ya? ¿Qué otras cosas son necesarias? ¿Ya? Seguramente yo en mi diccionario de datos de este tema, aparte de yo decir que esto es primary key, vamos a volver a la sintaxis original, que es la que más me gusta a mí. Seguramente cuando ustedes tenían en la hojita decía nombre, es el nombre de la persona, es de tipo de dato texto o string, y seguramente ustedes le pusieron not null. Si no le pusieron not null, tienen que haberle puesto not null. Porque para que exista un empleado, tiene que tener nombre. En la mayoría, yo creo que en el 100% de los casos, si un empleado existe y tiene root, porque fíjense, si estamos hablando de una tupla que está metida en la tabla, que tiene root,
porque es llave primaria, o sea, tiene que existir, es 100% seguro de que esa persona tiene que tener nombre. Entonces, dicho de otra forma, para que exista la tupla tiene que tener nombre. ¿Y cómo yo especifico eso? Bueno, tengo que agregar otro constraint, otra restricción. Y generalmente la forma más común es escribir not null acá. ¿Ya? Entonces eso significa que si yo estoy haciendo una inserción en la tabla, es obligatorio que esa columna tenga valor. Y uno podría cuestionarse lo mismo con respecto a los otros atributos. ¿Puedo tener una persona que no tenga estatura? Sería muy raro que haya una persona que no tenga estatura y sería muy raro que una persona no tenga peso. ¿Ya? Entonces, con esa nueva definición, veamos qué pasa. No me acuerdo si borré la tabla, pero esta cosa nos va a decir rápidamente si lo hice o no. No. Entonces, lo que vamos a hacer es el drop table. Fíjense cómo escribí ahora drop table, con minúsculas. Y da lo mismo. Da lo mismo en general, el SQL no hace diferencias entre mayúsculas y minúsculas. ¿Ya? Entonces, fíjense, la tabla empleado tiene root, que es un primary key, que eso significa que es único y que tampoco puede ser null. Tiene un nombre de estatura y un peso que tampoco pueden ser null. ¿Ya? Tal vez lo que yo debería haber hecho es primero mostrarles una cosa distinta. Mírense, miren, vamos a volver a hacer esto. Y vamos a volver al caso de cuando yo no tenía estas cosas como not null. ¿Ya? Acuérdense, la tabla empleado tiene root, tiene nombre, pero solamente el root es mandatorio. Entonces, vamos a usar una variación del insert en la cual yo voy a usar el root, empleado, root, nombre. Vamos a ver cómo se comporta esta cosa. Root, nombre. Ya. Fíjense que solamente en la inserción estamos especificando valores para el root y el nombre, y por lo tanto especificamos valores para el root y el nombre. Ejecutamos. Ya. Obviamente si yo ejecuto esto de nuevo no va a permitir porque hay una llave primaria con el root. Veamos qué valores tiene esta cosa. A ver, veamos si la consola soporta esto. ¿Ya? Fíjense qué pasó acá. Nosotros insertamos para root y para nombre. ¿Y qué pasó con las otras columnas? Están en blanco. Pero esos elementos son numéricos. De hecho aquí lo dice. Este es un int4 que es un entero. Y este es un flotante de 8 bytes. Pero están en blanco. Entonces, no es que tenga un 0. Uno podría pensar que la ausencia de valor en una variable entera es un 0, pero no es un 0. En este caso, lo que tenemos aquí adentro es null. Yo creo que podría modificar la consola para que diga null acá, para que sea más explícito. ¿Ya? Entonces, recuerden que este es el caso antes de haberle puesto not null acá. Vamos a repetir el ejercicio. Vamos a repetir esto con... Perdón, ahí está. Habiéndole puesto esto. Ya. Pero obviamente tengo que borrar la tabla primero. Drop table. Ya. La borró. La agregó con los null. Y ahora vamos a repetir la acción de recién del insert. Pero solamente especificando las dos columnas de recién. Aquí está. Y como ustedes pueden aventurar,
por el hecho de yo estar haciendo esto es porque algo extraño va a pasar. Y de hecho lo que pasa es que la base de datos me dice que hay una violación del not null, ¿ya? Hay un valor null en la columna estatura en centímetros que viola un constraint, ¿ya? Eso significa que me está reclamando porque la estatura en centímetros viola el not null. Bueno, agreguemos la cosa esto. La cosa, estatura en centímetros, 157. Y me reclama de nuevo. Me dice que ahora hay un valor null en el peso en kilogramos. Viola el constraint. Entonces yo lo voy a agregar también. Peso en kilogramos. 67,3. Y ahora sí, por fin pudimos insertar el valor. ¿Ya? Y si yo hago el select, ahí estamos. ¿Ya? Entonces, fíjense, estamos viendo hartas cosas. Cómo se crea la tabla, cómo yo defino qué llave primaria, cómo defino los not nulls, cómo yo inserto de distintas formas valores en la tabla, cómo yo miro cosas en la tabla, cómo yo borro la tabla en forma completa, el contenido, y cómo yo elimino la tabla completa de la base de datos. ¿Ya? Lo que voy a hacer ahora es insertar algunos elementos en mi tabla y voy a empezar a insertar cosas como un poco aleatorias. ¿Ya? De hecho, con el Excel podría preparar un set de datos interesante, pero bueno. Ya creo que agregué como 4 o 5. Select, Redisco from rows, empleado. ¿Empleado o empleados? Empleado. Y ahí están todos los valores que yo ingresé. Y uno en este punto se podría preguntar, ¿qué más? ¿Qué más se puede hacer con esto? Y me podrían creer que ya vimos todo. Lo que viene son variaciones respecto a las cosas que se pueden hacer. Y lo primero, es decir, que cuando yo busco cosas en una tabla, como aquí en el select, yo puedo empezar a escribir otras cosas que me permiten direccionar mejor lo que yo quiero ver como resultado. ¿Ya? Entonces, para eso yo agrego una palabra clave que se llama where, y lo que yo voy a escribir acá es técnicamente una cosa que se llama el predicado. El predicado es una función que lo que va a... El hecho de tener el predicado es que la base de datos solamente me va a mostrar aquellas tuplas para las cuales el predicado sea verdadero. Esta expresión que voy a escribir donde están los puntos puede ser muy simple, muy compleja o incluso puede no existir. Porque cuando yo no escribo el predicado, es como tener una función que siempre retorna verdadero. Pero si yo le pongo un predicado, la base de datos va a evaluar dicha función, dicha expresión, para cada una de las tuplas de la tabla empleado y solamente me va a mostrar como resultado aquellas tuplas en que la expresión es verdadera. ¿Ya? Por ejemplo, miren, una expresión muy simple. Estatura en centímetros es mayor que 170. Esta es una expresión. Estatura en centímetros es, recuerden, nosotros estamos evaluando una tupla. La base de datos sabe de qué tabla estamos hablando, cuáles son los datos, digamos, brutos, y lo que hace es pasearse por cada una de las tuplas y preguntarse, para esta tupla en particular, ¿la estatura en centímetros es mayor que 170? Si es que no lo es, entonces esa tupla se elimina de los resultados. Pero si es verdad, esa tupla me es mostrada a mí como resultado de la operación. ¿Ya? Entonces, si eso sucede, nosotros podemos ya al tiro saber de que esta tupla
no debería aparecer en los resultados. Y de hecho, ya no está apareciendo. De los 5 elementos, que son el total de los datos de la tabla, filtramos a 4. ¿Ya? Por ejemplo, nosotros podríamos decir que la estatura en centímetros es mayor que 170 y podríamos aquí empezar a complejizar lo que nosotros vamos a escribir. Pero por ahora vamos a dejarlo hasta acá, ¿ya? En términos de complejizar el select. ¿Por qué? Porque me faltó una operación más que es necesario que ustedes conozcan o que sería interesante que ustedes conocieran y que tiene que ver con la operación que nos falta. Porque miren, nosotros vimos crear, insertar elementos, ¿ya? Vimos el seleccionar, vimos el borrar, ¿ya? Y eso en general tiene una sigla que se llama CRUD, no sé si la han escuchado. Dice, es crear, leer, la U al tiro les voy a decir de qué es, y la D es borrar, delete. Create, read, y delete. Entonces, el create es el insert, el read es el select, la D es delete, pero nos falta una letra. Y la letra que nos falta es la U de update o de actualizar. Porque cuando uno tiene valores o elementos en la tabla, yo podría decir, ¿saben qué? Por ejemplo, Juanito 4 subió de peso. O Juanito 3 se achicó. Entonces, ¿cómo se hace eso? Con una nueva palabra que se llama update. ¿Ya? Update, arroz empleado, set, ¿qué dijimos que íbamos a cambiar? La estatura en centímetros. 160. Y por eso necesitaba mostrarles el select con esto extra. Where nombre nombre es igual a ya. Y esto es un poco más complicado de lo que hemos hecho, pero está bajo control. O sea, básicamente estamos diciendo, quiero que actualices la tabla empleado. Ok, vamos a actualizar la tabla empleado. Quiero que le setees la estatura en 160. Quiero que le setees la estatura en 160 a todas las tuplas que hagan que esa condición sea verdadera. A todas las tuplas que hagan que esa condición sea verdadera. Entonces esto significa que cuando estoy analizando, cuando el motor de base de datos está mirando las tuplas, en todas aquellas en que sucede que la expresión es verdadera, lo que va a suceder es que la base de datos va a ir a la columna estatura en centímetros y le va a poner 160. Esto no significa que los updates necesariamente actualizan una sola tupla. Actualizan todas aquellas tuplas en que esto es verdad. Ahora, en el caso particular de nuestro mini ejemplo, nosotros ya podemos saber de que la única tupla en la cual va a ser eso verdad es la tupla que está acá. ¿Ya? Ejecutémoslo. Y de hecho me dijo que solamente una tupla fue afectada con mi cambio. Veamos qué pasó. Juanito 3, 160. Cambio. Miren, hagamos un ejemplo más dramático. Actualicemos la tabla. Pongamos que la estatura es un número absurdo, 1, donde y alguna condición no absurda, pero que nosotros sepamos que va a afectar a muchas tuplas. Es mayor que 70. 5 millas. ¿Qué va a pasar acá?
De nuevo, la base de datos va a analizar la tabla completa y siempre que suceda que la condición esta es verdadera, o sea, básicamente en estas tuplas que están acá, lo que va a hacer es le va a setear la estatura en centímetros en valor 1. Estatura en centímetros en valor 1. Veamos si sucede eso. Me dijo 4 tuplas afectadas. 4 tuplas. Terrible. Ahí están las tuplas afectadas. ¿Ya? Entonces, ahora sí que sí, ustedes dominan las 4 operaciones que se hacen con las bases de datos. Acuérdense, CRUD, la C de crear, la R de leer, read, la U de update o actualizar y la D de delete, borrar. ¿Ya? Obviamente les estoy mostrando un poco las formas fáciles de hacer esto, o leyes directas, se puede complejizar mucho, pero más allá de eso, no hay más palabras mágicas. O sea, uno puede, no sé, crear funciones o cosas de ese estilo, pero en términos concretos, o sea, con esto ustedes ya tienen un gran porcentaje de lo que se puede hacer en una base de datos. ¿Ya? Entonces, dada la hora, vamos a dejarlo hasta acá, pero lo que les voy a pedir, sí, es que ustedes, a partir de su modelo relacional que ustedes armaron, del modelo relacional que ustedes armaron, creen esto. Creen eso para cada una de las tablas que participan en el problema en la versión de ustedes. O sea, ustedes van a tener acá, no sé, Juanito guión bajo, no sé, abogado, Juanito guión bajo, caso, Juanito guión bajo, no sé, todas las cosas. Y describan todos los atributos que tienen que tener cada una de las relaciones. ¿Ya? ¿Por qué? Porque mañana vamos a ver la otra parte. Porque lo que nos falta es, o mejor dicho, lo que tenemos hasta ahora es tablas, una tabla, y de hecho yo podría tener empleado, podría tener empresa, y las tendría, con elementos. Lo que nos falta es la relación entre ellas dos, y eso es lo que vamos a ver mañana. Así que, por favor, de aquí a mañana, en un archivo de texto así cualquiera, ustedes pueden escribir esto. Pero si es que quieren practicar a ver eh, si lo que están haciendo les funciona, en el chat acá del Zoom les copié la URL. Pueden usarlo, no hay ningún problema. Eh, Recuerden que tienen que ponerle nombres distintos y también, no sé si es tarea, me preguntan por acá si es una tarea, háganlo, les conviene aprender. ¿Ya? Pero por lo menos en un papel, perdón, en un blog de notas, hagan las tablas, hagan las tablas con su definición tal cual. Y si quieren probarlas en la consola, pruébenlas. Yo los insto a que las prueben en la consola. Y mañana les voy a enseñar cómo hacer las conexiones entre las tablas para ver las claves foráneas. ¿Ya? Denme un segundo. Ok. Eso. Eso es lo que quería ver con ustedes hoy día. Me alargué un poquito demasiado, pero eh, es lo normal. Así que, ya jóvenes, vamos a pasar asistencia ahora, así que por favor, un segundo de su atención. Oh, perdí la sesión, terrible. Asistencia por 5 minutos. Situaciones de retroalimentación. Este es el bloque C. Ya, ahí les copié la URL en el chat. ¿Ya? Entonces, ojalá que hagan este ejercicio. ¿Ya? Es bueno para todos, para ustedes, que empiecen a tener práctica en esto. Ojo que todos los datos que ustedes pongan
escriban, se reciclan, se va a reciclar una vez a la semana. O sea, una vez a la semana la consola se borra y parte de cero. ¿Ya? Esto para simplemente no ir acarreando gigas y gigas de información de aquí al infinito. ¿Ok? Eso es, jóvenes. Así que espero que hayan aprendido, que haya sido de su agrado. Así que nos estamos viendo mañana en el horario de las 8:10. ¿Ya? Así que pásenlo bien, cuídense, suerte en el resto de sus clases. ¿Ya? Ok, profe. Chao, Ya, chao. profe. Chao, chao. Chao, profe. Gracias. Chao, profe. Chao, chao.